El manual que Rudolf Steiner ofreció al público en 1904 bajo el título ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? Rompe completamente con la tradición esotérica de ocultar las enseñanzas espirituales detrás de velos de secreto y simbolismos oscuros, presentando en cambio instrucciones directas y prácticas sobre cómo desarrollar capacidades de percepción supersensible a través de ejercicios específicos que cualquier persona con un propósito serio puede practicar, independientemente de su afiliación religiosa, antecedentes culturales o circunstancias de la vida externa. La audacia radical de esta democratización del conocimiento esotérico que anteriormente estaba custodiado por sociedades secretas y transmitido solo a iniciados seleccionados refleja la profunda convicción de Steiner de que la humanidad había alcanzado la etapa de evolución en la que el desarrollo espiritual consciente debe volverse accesible a todos en lugar de seguir siendo el privilegio de unos pocos, y que los peligros de mantener el conocimiento en secreto ahora superan los peligros de revelarlo públicamente, porque la conciencia moderna requiere una verificación independiente, en lugar de una aceptación basada en la autoridad. El tono del libro es simultáneamente alentador al afirmar que el desarrollo espiritual es posible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo necesario y sobrio, al no ocultar que el camino es largo, a menudo difícil, lleno de desafíos y trampas, y que el progreso genuino medido en transformación real de la conciencia, en lugar de experiencias transitorias espectaculares, puede requerir años de práctica disciplinada antes de que aparezcan resultados definitivos. Steiner establece desde el principio que no está ofreciendo atajos mágicos hacia poderes extraordinarios ni promete experiencias místicas dramáticas, sino que está describiendo procesos de entrenamiento metódicos que siguen leyes tan regulares como las leyes que gobiernan el aprendizaje de cualquier habilidad compleja. Desarrollar una visión espiritual es comparable a aprender medicina o ingeniería, en el sentido de que requiere estudio teórico combinado con práctica prolongada, corrección, paciente de errores y acumulación gradual de competencia a través de años de esfuerzo sostenido. La estructura fundamental del camino, tal como la describe Steiner, consiste en una secuencia de etapas que deben recorrerse en un orden específico, porque cada etapa sienta las bases necesarias para la siguiente, y los intentos de saltarse etapas conducen inevitablemente a graves problemas de desarrollo desequilibrado. La primera etapa, que Steiner llama simplemente preparación, no implica todavía ejercicios técnicos de meditación o concentración, sino que consiste en el cultivo de actitudes internas y cualidades de carácter, que son prerequisitos absolutos para cualquier trabajo espiritual seguro. Sin esta preparación moral y psicológica adecuada, las prácticas posteriores pueden producir resultados dañinos más que beneficiosos. Pueden inflar el ego en lugar de purificarlo. Pueden abrir la conciencia sin influencias negativas más que positivas. Las cualidades específicas que Steiner identifica como necesarias durante la preparación forman una constelación integrada de virtudes, que juntas crean una base estable para la construcción espiritual posterior. Primero está la devoción o la reverencia. No la sumisión ciega a la autoridad externa, sino la capacidad genuina de reconocer lo que es superior y valioso en las personas, las ideas y los fenómenos, sin el cinismo que reduce todo a un cálculo egoísta. En segundo lugar, está el control del pensamiento, la capacidad de dirigir la corriente mental deliberadamente, en lugar de dejarse llevar por asociaciones aleatorias, para mantener la concentración en una línea específica de razonamiento sin una dispersión constante. En tercer lugar, está el control de la acción y los impulsos, la capacidad de actuar basándose en decisiones conscientes, en lugar de reacciones automáticas a estímulos externos o impulsos internos no examinados. El cuarto lugar es la positividad, la capacidad de encontrar lo que es verdadero y valioso en cada situación y persona, en lugar de centrarse solo en defectos y limitaciones, de ver posibilidades en lugar de solo problemas. El quinto es la mentalidad abierta, la voluntad de considerar seriamente nuevas ideas y experiencias sin un rechazo prematuro basado en prejuicios o dogmas establecidos. El sexto es el equilibrio, integración armoniosa de 5 cualidades anteriores para que todas operen simultáneamente, sin que una domine excesivamente en detrimento de las demás. Steiner enfatiza que el desarrollo de estas cualidades no es una preparación arbitraria impuesta caprichosamente, sino una necesidad orgánica que surge de la naturaleza misma de la percepción supersensible. Desarrollar capacidades para ver las dimensiones espirituales, sin haber desarrollado la correspondiente estabilidad moral y mental, crea un desequilibrio peligroso comparable a construir un rascacielos sobre una base de arena.
El ejercicio central de concentración que Steiner presenta como primer paso práctico tras la preparación moral implica elegir un simple objeto de contemplación y mantener la atención centrada exclusivamente en ese objeto durante un periodo inicial de 5 minutos, ampliándose gradualmente a 15 o 20 minutos a medida que se desarrolla la capacidad a través de la práctica regular. El objeto puede ser físico, como un cristal, una flor o la llama de una vela, o puede ser mental, como un concepto abstracto, un símbolo geométrico o un verso de profundo significado espiritual. Lo crucial no es la elección específica del objeto, sino la calidad de la concentración que se aplica. Durante el periodo de práctica, literalmente no se debe permitir que ningún otro pensamiento entre en la conciencia, excepto la contemplación del objeto elegido. Si se contempla la rosa, todo el universo mental debería consistir únicamente en la rosa y sus cualidades. Si se contempla la idea de gratitud, solo la gratitud y las implicaciones deben ocupar la conciencia. Cualquiera que intente seriamente este ejercicio descubre con humillante velocidad cuán poco control tiene en realidad sobre los procesos mentales que supone que dirige. La mente ordinaria se revela extremadamente indisciplinada, saltando incesantemente de un pensamiento a otro, siguiendo asociaciones aleatorias, sin dirección consciente. En los primeros días de práctica, la mayoría de las personas descubren que no pueden mantener una verdadera concentración durante más de unos pocos segundos antes de que su mente se escape a preocupaciones sobre el trabajo, recuerdos de conversaciones recientes, planes para la próxima comida, sensaciones corporales como picazón o malestar, sonidos ambientales, literalmente cualquier cosa excepto el objeto elegido. Este descubrimiento de la falta de control mental no es un fracaso que deba lamentarse, pero es un punto de partida necesario, porque solo reconociendo honestamente el estado actual de distracción, se puede comenzar el trabajo serio de desarrollar una concentración genuina. Steiner advierte que una tentación común es engañarse a uno mismo, pensando que uno está concentrado, cuando en realidad la mente está divagando constantemente y solo regresa ocasionalmente al objeto. La concentración auténtica significa un mantenimiento absolutamente ininterrumpido de la atención sin una sola desviación durante todo el periodo de práctica. El propósito más profundo de este ejercicio trasciende la utilidad obvia de desarrollar la capacidad mental para concentrarse. Cuando la concentración se vuelve lo suficientemente intensa y sostenida a través de una práctica prolongada, algo cualitativamente nuevo comienza a surgir donde uno ya no está simplemente pensando en el objeto, sino que comienza a fusionarse contemplativamente con la esencia del objeto, a conocerlo desde adentro, a través de la unión, en lugar de conocerlo desde afuera, a través del análisis. La práctica complementaria de la meditación que Steiner presenta como necesaria, además de los ejercicios de concentración, implica trabajar con contenidos específicos cargados de significado espiritual de una manera metódica, que pasa por múltiples fases de compromiso progresivamente más profundo. El material de meditación puede ser un verso de una sagrada escritura, un poema de contenido elevado, un aforismo filosófico o la propia formulación de una verdad espiritual que se desea internalizar por completo. La secuencia típica de meditación, como la describe Steiner, comienza con una comprensión conceptual completa, donde se garantiza que cada palabra y frase se comprenda claramente a nivel intelectual, sin ambigüedad ni confusión. Luego viene la fase de visualización imaginativa, en la que uno crea imágenes vívidas en la mente de lo que describen las palabras, no simplemente recordando imágenes vistas anteriormente, sino construyendo activamente representaciones pictóricas que capturan la esencia de los conceptos. La tercera fase implica permitir que los sentimientos evocados por imágenes penetren profundamente en la vida emocional, no simplemente notando que surgen ciertos sentimientos, sino morando realmente en esos sentimientos y permitiéndoles transformar el estado de ánimo del alma. La fase final y más crucial consiste en dejar que tanto los pensamientos conceptuales como las imágenes visuales y los sentimientos emocionales se disuelvan mientras se mantiene el estado de conciencia elevada que se ha logrado a través del trabajo preparatorio. En este estado de quietud interior donde se ha trascendido la actividad mental ordinaria, pero la conciencia permanece completamente alerta y clara, las primeras percepciones genuinas de realidades suprasensibles pueden comenzar a surgir, no como fantasías producidas por una imaginación incontrolada, sino como percepciones tan distintas como las percepciones sensoriales, aunque se refieran a objetos completamente diferentes. Steiner enfatiza que estas primeras percepciones deben ser tratadas con saludable escepticismo y no deben interpretarse prematuramente como revelaciones definitivas. Son signos alentadores de que se está produciendo un desarrollo,
pero a menudo todavía están mezclados con elementos de proyección subjetiva e ilusión que solo años de práctica aprenderán a distinguir de las percepciones objetivas. El fenómeno crucial que Steiner llama transformación de la vida de los sueños marca una transición en la que el trabajo de concentración y la meditación durante la vigilia comienzan a producir efectos en niveles más profundos de conciencia, que inicialmente se manifiestan a través de cambios dramáticos en la calidad del sonido, en Enos. Una persona que hace ejercicio fielmente durante varias semanas a menudo nota que los sueños que antes eran caóticos, fragmentados y sin sentido, comienzan a volverse progresivamente más ordenados, más vívidos en detalles sensoriales, cargados de un simbolismo coherente que parece comunicar mensajes significativos sobre cuestiones de la vida o ideas sobre la naturaleza de la realidad. Gradualmente, comienza a surgir una distinción entre los sueños ordinarios, que son productos del procesamiento inconsciente de impresiones diurnas, y la categoría completamente nueva de experiencia que Steiner llama conciencia imaginativa durante el sueño, donde uno experimenta visiones simbólicas que no son producciones caóticas de actividad cerebral aleatoria, sino que son percepciones genuinas de procesos y seres en las dimensiones etérica y astral de la realidad que se expresan a través del lenguaje de imágenes vivas. Estas visiones imaginativas tienen un carácter radicalmente diferente de los sueños ordinarios. Hay una sensación de estar completamente despierto y consciente incluso, aunque el cuerpo físico esté profundamente dormido. Hay capacidad de dirigir la atención voluntariamente y examinar los detalles de las escenas que aparecen en lugar de ser arrastrados pasivamente a través de secuencias de sueños. Hay claridad y estabilidad de la percepción, comparable a la percepción sensorial en vigilia y, especialmente, hay una continuidad completa de la memoria donde las experiencias se retienen en detalle al despertar, en lugar de evaporarse en vagos fragmentos. El desarrollo de esta capacidad de mantener un hilo de conciencia a través de estados normalmente inconscientes es extraordinariamente significativo, porque indica que el centro de la conciencia está comenzando a liberarse de la dependencia total del cerebro y el cuerpo físicos, preparando la posibilidad de que la percepción consciente continúe incluso después de la muerte física, cuando el cerebro ya no estará disponible como instrumento. La dramática confrontación con lo que Steiner llama el guardián del umbral menor representa una profunda prueba psicológica que toda persona que avanza seriamente en el camino eventualmente encuentra cuando las capacidades perceptivas comienzan a expandirse más allá de las limitaciones ordinarias de la conciencia sensorial. El guardián no es una entidad externa que impone pruebas arbitrarias, sino una objetivación concentrada de todo lo que en la naturaleza misma aún permanece sin reconocer, sin trabajar y sin purificar, cada debilidad de carácter, cada impulso egoísta no transformado, cada patrón destructivo de pensamiento o emoción, cada cómodo autoengaño que la conciencia ordinaria ha logrado mantener inconsciente o racionalizar. Todo esto aparece simultáneamente personificado en una figura que revela con brutal claridad la totalidad de su propia imperfección. La forma específica que adopta Guardian varía dramáticamente de persona a persona, reflejando la configuración particular de defectos y sombras individuales. Una persona dominada por la avaricia puede ver un monstruo acumulando tesoros que nunca disfruta. Una persona inflada por el orgullo puede ver a un tirano despótico universalmente odiado y temido. Una persona paralizada por el miedo puede ver una criatura cobarde y despreciable escondiéndose de la vida. El propósito de esta aterradora confrontación no es un castigo sádico o una tortura psicológica, sino una revelación necesaria que obligue a reconocer honestamente cuánto trabajo de purificación queda por hacer y cuán lejos estamos de la perfección imaginada. Steiner insiste en que el paso por el guardián no puede evitarse mediante técnicas ni acelerarse mediante la fuerza de voluntad. Es una prueba que cada uno debe afrontar en un momento apropiado, determinado por el nivel real de desarrollo, más que por la ambición egoísta. Y los intentos de saltarse esta etapa mediante métodos forzados que expanden la conciencia prematuramente, sin una preparación adecuada, conducen inevitablemente a consecuencias desastrosas que incluyen posibilidades de fragmentación psicológica grave, inflación egoica peligrosa o apertura a influencias de entidades espirituales negativas que explotan las vulnerabilidades expuestas. El desarrollo progresivo de lo que Steiner llama flores de loto o chakras representa una transformación real que se produce en la estructura del cuerpo etérico, mediante prácticas correctas de meditación, aunque estas transformaciones son completamente invisibles al examen médico ordinario, porque tienen lugar en una dimensión supersensible.
El cuerpo etérico, que durante la vida ordinaria se moldea perfectamente alrededor del cuerpo físico siguiendo exactamente sus contornos, comienza a través del ejercicio a desarrollar movilidad y plasticidad, a extenderse más allá de los límites de la piel física y, especialmente, a formar órganos organizados de percepción supersensible en lugares específicos. Steiner describe estas estructuras como vórtices de energía etérica que se desarrollan en regiones que corresponden aproximadamente al entrecejo, la garganta, el corazón, el plexo solar y la base de la columna, cada uno con un número específico de pétalos y funciones particulares de percepción cuando están completamente desarrollados. La flor de 2 pétalos entre restos, las cejas, cuando se activan permiten la percepción de los pensamientos y la actividad mental de otros seres. La de 16 pétalos en la garganta permite la comprensión de las leyes espirituales que gobiernan los fenómenos naturales. La de 12 pétalos en el corazón permite la percepción de las disposiciones morales y las cualidades del alma de los seres. La de 10 pétalos en el plexo solar permite la percepción de las fuerzas etéricas vitales que operan en los organismos vivos. Steiner enfatiza con extrema urgencia que el desarrollo de estas estructuras nunca debe forzarse mediante una intensa concentración en lugares físicos específicos del cuerpo, ni mediante los violentos ejercicios de respiración que emplean algunas tradiciones orientales. Tales métodos son extremadamente peligrosos y pueden causar graves daños permanentes al sistema nervioso, graves desequilibrios psicológicos e incluso enfermedades físicas. En cambio, las flores se desarrollan natural y gradualmente, como un efecto secundario de la meditación sobre contenidos espirituales moralmente elevados, y cualquier intento de acelerar el proceso artificialmente es un signo de impaciencia egoísta que contradice la actitud de devoción desinteresada necesaria para un desarrollo auténtico. La distinción crítica que Steiner establece entre 3 etapas sucesivas del conocimiento suprasensible, imaginación, inspiración e intuición, proporciona un mapa claro del territorio que el estudiante debe atravesar en el viaje del desarrollo progresivo de las capacidades perceptivas. La imaginación, en el sentido técnico específico que usa Steiner, no significa inventar fantasías arbitrarias, sino la capacidad de percibir realidades espirituales objetivas en forma de imágenes simbólicas vivientes que expresan esencias de procesos y seres que existen en las dimensiones etérica y astral. Cuando se desarrolla la imaginación consciente, uno ve no solo la forma física exterior de una planta, sino que ve las fuerzas de crecimiento operando a través de ella como corrientes de luz coloreada que fluyen a través de la estructura. Ve no solo el comportamiento exterior de un animal, sino que ve la vida emocional interna expresada en formas y colores del aura que rodea el cuerpo. Ve no solo el cuerpo físico de otro ser humano, sino que ve la naturaleza del alma y las cualidades espirituales manifestadas en una nube luminosa de formas que se mueven constantemente y penetran a través del cuerpo. La inspiración representa un avance más allá de la percepción de imágenes simbólicas hacia la comprensión directa de los significados que expresan las imágenes. Es la capacidad de leer el lenguaje espiritual que habla a través de símbolos en lugar de simplemente observar los símbolos como un espectáculo externo, sin comprender el mensaje. Cuando se desarrolla la inspiración, una persona no solo ve imágenes coloreadas en el aura de otra persona, sino que comprende directamente los estados emocionales y las intenciones que representan las imágenes. No solo observa las fuerzas etéricas operando en la naturaleza, sino que comprende las leyes y propósitos espirituales que gobiernan estas fuerzas. No solo percibe la presencia de seres espirituales, sino que recibe comunicaciones directas de sabiduría o guía que estos seres ofrecen. La intuición, como tercera y más alta etapa, representa la trascendencia completa de toda separación entre el observador y lo observado a través de la fusión temporal de la conciencia, donde una persona conoce la realidad espiritual desde adentro, a través de la identificación en lugar de conocerla desde afuera a través de la observación. Es una unión mística con el objeto de conocimiento que permite experimentar directamente lo que otro ser experimenta, como si fuera la propia experiencia. La participación consciente en la vida interior de altas jerarquías espirituales, el acceso directo a la sabiduría cósmica, a través de la disolución de los límites entre la propia individualidad y la conciencia universal. La serie de advertencias solemnes que Steiner ofrece a lo largo del libro sobre los múltiples peligros de un desarrollo espiritual desequilibrado o prematuro revela una profunda responsabilidad que siente hacia los lectores, que pueden verse tentados a hacer ejercicio sin una comprensión adecuada de los riesgos involucrados. El desarrollo de habilidades supersensibles, sin una base correspondiente de madurez moral y estabilidad psicológica, puede producir consecuencias seriamente dañinas.
Una persona puede volverse emocionalmente inestable, oscilando violentamente entre estados de exaltación mística y depresión profunda. Puede desarrollar delirios de grandeza, pensando que ha alcanzado alturas espirituales extraordinarias, cuando en realidad apenas está comenzando su camino. Puede volverse vulnerable a las influencias de entidades espirituales negativas que explotan las aberturas en el campo áurico creadas por prácticas desequilibradas. Puede experimentar síntomas físicos debilitantes, incluyendo nervios severos, agotamiento, problemas cardiovasculares, sueño o incluso un colapso mental total. Steiner insiste categóricamente en que cualquier persona que experimente efectos negativos persistentes debido a las prácticas debe suspenderlas inmediatamente y regresar completamente a la vida ordinaria hasta que se restablezca el equilibrio, y que debe buscarse la ayuda de un consejero experimentado, siempre que sea posible, reconociendo al mismo tiempo que los docentes genuinamente calificados son extremadamente raros. La regla general que Steiner ofrece como prueba definitiva de autenticidad del desarrollo es que las prácticas espirituales genuinas siempre fortalecen la salud física, estabilizan las emociones, clarifican el pensamiento y mejoran la efectividad en la vida práctica. Si las prácticas producen los efectos opuestos de debilitar la salud, desestabilizar las emociones, confundir el pensamiento o perjudicar el funcionamiento en el trabajo ordinario y las responsabilidades de las relaciones, entonces algo está fundamentalmente mal y todo el enfoque debe ser reevaluado y corregido. La extraordinaria importancia que Steiner atribuye a mantener una vida exterior completamente normal y funcional durante todo el proceso de desarrollo espiritual interior es un tema que repite insistentemente contra la tendencia común de algunos estudiantes a descuidar las responsabilidades prácticas en favor de la búsqueda de experiencias espirituales extraordinarias. El auténtico desarrollo espiritual debería fortalecer la capacidad de funcionar eficazmente en el mundo físico ordinario, en lugar de alienar a la persona de él o hacerla menos capaz de cumplir deberes prácticos. Si el trabajo espiritual hace que una persona sea menos competente en la profesión, menos presente en las relaciones familiares, menos confiable en el cumplimiento de las obligaciones sociales, entonces claramente algo anda mal y las prácticas se están abusando. Steiner vio la capacidad de vivir una vida exterior completamente ordinaria, sin peculiaridades ni afectaciones místicas, y al mismo tiempo desarrollar una profunda vida interior de meditación y conciencia espiritual como el sello distintivo de un desarrollo equilibrado y saludable. El ideal que presenta es una persona que para el observador externo parece completamente normal y bien adaptada, sin comportamientos extraños que atraigan la atención o reclamos de poderes especiales que crearían sensaciones, pero que internamente está experimentando profundas transformaciones de conciencia y cultivando capacidades perceptivas que trascienden las limitaciones ordinarias. Esta integración armoniosa del desarrollo espiritual con la vida práctica ordinaria protege tanto contra el peligro del escapismo espiritual, donde uno utiliza las prácticas como una forma de evitar responsabilidades concretas, como contra el peligro del estancamiento materialista, donde uno queda tan absorto en las preocupaciones mundanas que descuida por completo la dimensión espiritual de la existencia. La cuestión metodológica crucial de cómo distinguir las percepciones suprasensibles genuinas de las ilusiones, fantasías y proyecciones subjetivas que son extremadamente comunes, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, preocupa profundamente a Steiner porque reconoce que la capacidad de discriminación crítica aún no está completamente desarrollada cuando las primeras experiencias comienzan a surgir. Ofrece múltiples criterios que deben aplicarse rigurosamente a cualquier experiencia suprasensible antes de aceptarla como una percepción válida de la realidad objetiva. El primer criterio es la estabilidad a través de observaciones repetidas, o la percepción genuina de un objeto o ser espiritual debe permanecer esencialmente consistente cuando se observa en múltiples ocasiones separadas por días o semanas, mientras que la fantasía subjetiva tiende a cambiar caprichosamente o desaparecer por completo, cuando se examina críticamente en lugar de aceptarse crédulamente. El segundo criterio es la independencia de los deseos y expectativas personales. La percepción que simplemente confirma lo que una persona quiere o espera ver debe sospecharse fuertemente como una proyección inconsciente, mientras que la percepción que sorprende o incluso contradice las expectativas y preferencias es más probable que sea objetiva. El tercer criterio es la coherencia con el conocimiento establecido tanto de las ciencias naturales como de las ciencias espirituales. La percepción que viola los principios fundamentales sin ofrecer una explicación superior y más completa debe cuestionarse a menos que pueda verificarse varias veces a través de diferentes métodos.
El cuarto criterio es la correspondencia con observaciones de otros investigadores espirituales calificados. Aunque las percepciones individuales son únicas y específicas, debe haber áreas de acuerdo básico sobre las estructuras fundamentales de la realidad espiritual cuando múltiples observadores independientes capacitados informan sus hallazgos. El quinto criterio es la utilidad práctica. La percepción genuina debe conducir a una comprensión que produzca resultados verificables en la vida ordinaria. No necesariamente poderes milagrosos, sino conocimientos que mejoren la capacidad de funcionar eficazmente y servir a los demás de manera constructiva. La profunda transformación de la relación con la muerte que produce el desarrollo espiritual representa uno de los cambios de perspectiva sobre la existencia más liberadores que ofrece el camino. Cuando una persona aprende a través de prácticas de meditación a experimentar estados de conciencia que operan independientemente del cuerpo físico, cuando desarrolla la capacidad de mantener el hilo de conciencia, incluso cuando el cuerpo está completamente relajado y los sentidos externos están apagados, cuando uno comienza a percibir directamente el propio cuerpo etérico y astral como vehículos de conciencia distintos del cuerpo físico, el miedo primitivo a la muerte como aniquilación total se disuelve naturalmente porque la persona sabe por experiencia directa que la conciencia no está absolutamente limitada al cuerpo físico y que puede continuar cuando el cuerpo deja de funcionar. Esta comprensión no se basa en una fe religiosa que acepta doctrinas sin verificación, ni en la consoladora esperanza de que la muerte no sea en realidad el fin, sino que se basa en el conocimiento directo adquirido a través de prácticas que permiten experimentar una separación temporal entre la conciencia y el cuerpo durante la vida física. Steiner describe la muerte como esencialmente una versión permanente de la separación que ocurre temporalmente todas las noches durante el sueño profundo. La principal diferencia es que durante el sueño, el cuerpo etérico permanece conectado al cuerpo físico, permitiendo un eventual regreso, mientras que en la muerte, el cuerpo etérico también se separa, haciendo imposible el regreso al mismo cuerpo físico. Para una persona que ha desarrollado la continuidad de la conciencia a través de estados normalmente inconscientes, a lo largo de años de práctica meditativa, la muerte no es un salto aterrador hacia lo absolutamente desconocido, sino una transición familiar, pero definitiva desde un estado que se ha experimentado innumerables veces de forma temporal. El papel esencial del estudio teórico de la ciencia espiritual como complemento necesario de las prácticas meditativas revela que el desarrollo de la percepción supersensible requiere simultáneamente el desarrollo de la comprensión conceptual de las estructuras de la realidad espiritual que serán percibidas. Steiner compara esto con cómo un estudiante de medicina debe estudiar anatomía a través de textos antes de diseccionar, para saber qué buscar y cómo interpretar lo que ve. Sin un conocimiento previo de las estructuras orgánicas, la observación directa de un cadáver abierto sería confusa y sin sentido. De manera similar, un estudiante de desarrollo espiritual debe familiarizarse con las enseñanzas sobre la constitución multidimensional del ser humano, la naturaleza y funciones de los cuerpos sutiles, las jerarquías de los seres espirituales, los procesos de evolución cósmica y reencarnación, y otros aspectos de la cosmología espiritual antes de que comiencen a surgir percepciones suprasensibles, para tener un marco conceptual que le permita interpretar correctamente experiencias que de otro modo serían incomprensibles o profundamente engañosas. Este estudio no debe ser meramente intelectual, donde los conceptos se memorizan superficialmente, sino que debe ser meditativo, donde las ideas se trabajan profundamente hasta que cobran vida en la conciencia y comienzan a revelar dimensiones de significado a las que la lectura superficial no puede acceder. La comunidad global de profesionales serios que han trabajado con los métodos descritos en el libro durante más de un siglo, desde su publicación original en 1904, demuestran la relevancia duradera y la eficacia práctica del camino presentado cuando se sigue con sinceridad y disciplina. Los grupos de meditación antroposófica se reúnen periódicamente en docenas de países para practicar los ejercicios de concentración y meditación que Steiner describió, compartir experiencias y desafíos con honestidad y ofrecer apoyo mutuo en un viaje que puede resultar profundamente solitario y difícil cuando se realiza de forma aislada y sin una comunidad de compañeros practicantes. Muchos informan que después de meses o años de práctica disciplinada y paciente, comienzan a experimentar cambios graduales pero definitivos en la calidad de la percepción. Los colores en el mundo natural se vuelven más vívidos y parecen tener profundidades de significado que van más allá de las meras frecuencias de la luz física. La naturaleza revela dimensiones de belleza y orden, que antes eran completamente invisibles. Las personas son percibidas no solo como cuerpos físicos, sino como seres complejos con profundidades espirituales que irradian a través de expresiones faciales y gestos. Los sueños se vuelven progresivamente más lúcidos y cargados.
con un simbolismo significativo que a menudo aporta información sobre cuestiones importantes de la vida. El legado de cómo adquirir conocimiento de los mundos superiores sigue siendo una invitación abierta para que cada generación descubra a través de sus propios esfuerzos que el conocimiento directo de las dimensiones espirituales de la realidad no es privilegio de santos excepcionales, sino un potencial latente en cada ser humano que puede despertarse mediante un trabajo paciente y disciplinado, siguiendo leyes precisas de desarrollo interior. La visión final que emerge del libro es el camino del desarrollo espiritual, como un viaje progresivo de autodescubrimiento y autotransformación, que continúa durante toda la vida e incluso más allá de la muerte física, y se extiende a través de múltiples encarnaciones futuras. Steiner no presenta el desarrollo espiritual como un logro que pueda completarse definitivamente, permitiendo a la persona relajarse hasta la realización final, sino como un proceso interminable de crecimiento. Desarrollo continuo donde cada nivel de capacidad alcanzado revela nuevos horizontes que explorar y nuevas profundidades que penetrar. Esta perspectiva de evolución infinita mantiene la humildad y la apertura incluso en etapas avanzadas de desarrollo, porque siempre hay más que aprender, siempre niveles más altos de conciencia que alcanzar, siempre aspectos de la propia naturaleza que necesitan mayor purificación y refinamiento. El estudiante serio reconoce que apenas está comenzando un viaje que se extenderá a lo largo de eones de tiempo y que el progreso logrado en la vida presente, aunque valioso y necesario, representa solo primeros pasos tentativos hacia metas distantes de participación consciente plenamente despierta en la creatividad divina en curso, que es la verdadera naturaleza y el destino final de la humanidad, que evoluciona hacia la unión completa con la fuente espiritual de toda existencia. Esta perspectiva a largo plazo evita tanto la desesperación por las dificultades inmediatas, como la satisfacción prematura por los logros parciales. Las dificultades se reconocen como temporales y superables mediante la perseverancia paciente, mientras que los logros se aprecian, pero no se les permite crear una complacencia que interrumpa el esfuerzo continuo de crecimiento. La actitud apropiada que Steiner alienta es la combinación paradójica de una profunda satisfacción con el presente, reconociendo el progreso genuino que se ha logrado mediante el esfuerzo propio, y una intensa aspiración por el desarrollo futuro, reconociendo lo lejos que aún queda por recorrer antes de que se realice todo el potencial. Este delicado equilibrio entre aceptación y aspiración, entre gratitud por los dones recibidos y determinación de desarrollar capacidades aún latentes, entre humildad ante las limitaciones actuales y confianza en las posibilidades futuras, es una marca de madurez espiritual genuina que, como adquirir conocimiento de los mundos superiores, busca cultivar en cada lector serio que se compromete con el camino de desarrollo que el libro describe con tanto cuidado y amor para el beneficio de las generaciones presentes y futuras de buscadores espirituales sinceros, en un viaje de retorno consciente al hogar espiritual del que vinieron originalmente y al que regresarán. Eventualmente regresa transformado a través de tesoros de experiencia y sabiduría obtenidos a través de innumerables encarnaciones en mundos de materia densa y limitación que sirven como una rigurosa pero necesaria escuela de desarrollo para las conciencias que evolucionan progresivamente hacia la libertad perfecta expresada en el amor universal, que abraza toda la creación como una manifestación única de una divinidad que es simultáneamente trascendente como la fuente más allá de toda. Manifestación e inmanente como la esencia interna de cada ser individual que va despertando gradualmente al reconocimiento de la propia naturaleza divina a través del trabajo paciente de autoobservación, purificación moral, concentración mental y profunda meditación, que son prácticas esenciales del camino espiritual moderno, apropiadas para la era de la conciencia individual desarrollada y el pensamiento científico riguroso que caracteriza a la humanidad contemporánea, que ha alcanzado una etapa de madurez evolutiva, donde el desarrollo espiritual consciente y autodirigido se vuelve no solo posible, sino necesario para la siguiente fase de la evolución cósmica, que requiere la participación libre y creativa de individuos completamente despiertos, en lugar de la obediencia pasiva de masas inconscientes que siguen a autoridades externas. Esta es la eterna invitación que el libro ofrece a todo lector dispuesto a embarcarse en la extraordinaria aventura de descubrir por sí mismo verdades que ninguna autoridad externa puede revelar, pero que solo la experiencia directa adquirida mediante el propio esfuerzo puede validar auténticamente. El camino sigue abierto para todos,